Estás escuchando la entrevista de La Guadalupe sobre su canción La Plegaria para el álbum Canta el Silencio. Esta producción hace parte del proyecto En la Música Hay Verdad, creado por Falso Ídolo y la Corporación Región con el apoyo de la Fundación Ford. La canción se llama La Plegaria y digamos que cuando decido hacerla, el nombre ya lo tenía presente de tiempo atrás, una vez que fui al Festival de Gaitas en Ovejas y había hecho como una improvisación por ahí, salió pues como esa premisa de la plegaria y de cómo el canto es plegaria y el canto es oración y esta vaina. Y cuando empiezo como a pensar las letras para lo de la convocatoria en la música y verdad, yo dije, voy a retomar ese motivo pues como de la plegaria que ya tenía y me voy a inventar un cuento y voy a echar un cuento que hable sobre un aspecto como muy determinante para las músicas de, por ejemplo, del Caribe respecto a la violencia que han vivido, sobre todo en los Montes de María, y ahí hay también un testimonio, ¿cierto? La gente conoce una verdad a partir de ese cuento que uno construye o esa narrativa que uno construye para hacer canción. Y escribí el cuento y me quedó ya muy largo de canción, entonces le empecé como a quitar partes y a la final traté de no contar como de manera explícita todo, sino como sugerir que pasó algo y que para poder sanar ese algo usted necesita hacer que el canto se le convierta en una plegaria. Así usted no sepa si eso sí lo va a escuchar algún dios o nadie, pero esos cantos se convierten en plegarias y es como la forma también de tramitar las dolencias y más unas dolencias que acallaron estos pueblos pues que decidieron no volver a hacer música por estas situaciones y estas masacres que estaban pasando. Entonces ese fue como el motivo de creación de la plegaria, pensar en cómo narrar ese acontecimiento tan implicado con la música de las poblaciones de los Montes de María. Yo llegué a esas músicas porque me gustaron, no porque haya crecido allá, sino que como que empecé a estudiar musiquita por ahí, como en coros polifónicos, como esas cosas que uno hace, que lo ponen a hacer de niño, de estar como en una escuela de música y eso. Y conocí la música de gaitas y fue como que me gustó un montón la música de gaitas y el bullerengue. Y entonces empecé a estudiar como lo que podía, porque no sabía tampoco leer partituras ni nada, pues como que siempre fui como un poquito brutica para eso y empecé como a estudiar un montón y a practicar la música de gaitas y ahí me empecé a cantar diferente, encontré otras técnicas que ya hacía que mi voz fuera un poquito más potente, entonces empezó a cambiar también mucho la relación que tenía con lo musical, me empecé a sentir un poquito más funcional, como que podía hacer más cosas y, y aprender mucho también del territorio colombiano a partir de eso, ¿cierto? Como empezar a visitarlo para poder aprender allá, conocer los festivales, participar de los festivales, como que ya se mete uno mucho en esa dinámica de ese género y siente que tiene unas deudas porque la gente de allá sí hace estas músicas y comparte contigo un saber muy grande, pero siguen viviendo en esa realidad mientras que tú te devuelves para la ciudad tal vez con otras dinámicas. Y a mí me parece que una forma de retribuir toda esa sabiduría de esas comunidades y de esos pueblos que han decidido compartirla con uno es nombrarlas y hacerlas ver y decir que están ahí, que están tocando y que están viviendo eso. No solo como que se relieve lo que uno hace, sino también como las personas que son los verdaderos intérpretes y maestros de estos géneros en los que uno se ha sentido interesado. Entonces sí, siento que era una necesidad.